Gracias, señor presidente. En nombre del Centro Democrático, nosotros queremos manifestar muchas observaciones sobre este proyecto. Quiero iniciar volviendo a dejar constancia sobre los vicios de procedimiento que circunscriben este debate. El primero de los cuales es que se está iniciando el fast track sin que este Congreso hubiera surtido los trámites que exigió la sentencia de la Corte Constitucional sobre el fast track. Nos preocupa que la sentencia ya haya salido y sin embargo este Congreso haya hecho caso omiso de ese texto de la Corte Constitucional. Segundo, queremos también dejar constancia de que estas comisiones fueron irregularmente citadas, pues fueron citadas con anterioridad a la existencia del decreto mediante el cual el gobierno convocó a las sesiones extraordinarias. Tercero, también queremos dejar constancia sobre que la Corte Constitucional no ha resuelto la demanda que presentó el Centro Democrático con más de 1.300.000 firmas de colombianos por la resistencia civil, en las cuales pedíamos la inconstitucionalidad del acto legislativo que daba vía al fast track y que, habiendo resuelto una de las demandas que tiene este procedimiento, pues las otras no quedan automáticamente resueltas. Esa demanda sigue vigente y la apoyan más de 1.300.000 colombianos. Nosotros consideramos que aquí hay una sustitución grave de la Constitución y que hoy, en términos reales, Colombia no tiene Congreso, porque aquí viene el ministro en cabeza del Congreso a decirnos qué podemos o no podemos hacer. Ni siquiera quieren permitir que se discutan las proposiciones de los congresistas y además que votemos todo esto como si fuera el único texto posible. Hablando ya de los contenidos que tiene el proyecto, quisiéramos llamar a la reflexión a los honorables representantes y senadores de esta corporación. Nos parece sumamente grave que se vaya a considerar el narcotráfico como delito conexo al delito político, porque Colombia tiene una dura y larga historia de combate contra las drogas que difícilmente podemos nosotros zanjar diciendo que las intenciones del criminal o del narcotraficante son las que determinan si el delito es grave o no es grave. Colombia ha tenido mártires que se han inmolado en la defensa de nuestras instituciones en contra del narcotráfico, que merecen el respeto. Tantos policías, soldados, campesinos, líderes políticos, ministros, que fueron asesinados en las guerras como el narcotráfico, deben tener en nuestra memoria espacio para no permitir que un delito como ese sea simplemente tratado como conexo al delito político. Para los ciudadanos que nos están viendo, la conexidad con el delito político significa, por una parte, que no habrá pena ni sanción contra quienes cometieron el delito de narcotráfico, y segundo, que la herramienta de la extradición, que ha sido fundamental en la lucha contra el narcotráfico, desaparece de las posibilidades contra los cabecillas de las FARC o los miembros de las FARC que estuvieron incursos en el delito de narcotráfico. No parece aceptable que se le diga a los colombianos que el delito de narcotráfico es sumamente grave cuando aquel se refiere al enriquecimiento personal, pero que si se usó el narcotráfico para comprar armas, para asesinar colombianos, para dinamitar los pueblos de Colombia, entonces es un delito memorable que debemos olvidar. Nosotros queremos hacer unas observaciones a propósito de lo que comentaba el señor ponente sobre las jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, que han sido ambiguas sobre la materia. Y quiero decir ambiguas, senador Navas, porque si efectivamente la Corte considerara que el narcotráfico es un delito conexo, pues las extradiciones de los paramilitares o de Simón Trinidad no habían sido posibles. El hecho de que la Corte ha avalado esas extradiciones significa que la Corte considera que no hay conexidad en el delito del narcotráfico como delito político. En ese sentido también quisiéramos hacer las siguientes alusiones. Colombia ha firmado varios tratados internacionales, varios, en especial quisiéramos hacer referencia a algunos como la de Naciones Unidas, la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. En su artículo 3, numeral 10, es bastante clara la redacción de la Convención, señor presidente. Dice: a los fines de la cooperación entre las partes prevista en la presente Convención, en particular,
los artículos 5, 6, 7 y 9, los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos, ni los delitos políticamente motivados. Ahí está excluyendo la posibilidad de que el narcotráfico sea considerado como delito político, y esta es una convención que hace parte del ordenamiento jurídico colombiano, que Colombia aprobó en el año de 1988 y que por lo tanto hace parte del bloque de constitucionalidad. Pero no solamente eso, señor presidente, no solamente hace parte del bloque de constitucionalidad, la Constitución Política de Colombia también ha sido clara en considerar que el narcotráfico no puede considerarse como un delito conexo al delito político. Y quisiera hacer algunas alusiones al respecto, el primero de los cuales es el artículo 122 de la Carta, que fue modificado por el acto legislativo número 1 del 2009, es decir, el denominado marco jurídico para la paz. Ese que está vigente hoy en día, señor presidente, que se expidió con ocasión de la negociación que se adelantaba en La Habana con el grupo narcoterrorista FARC, pues dice claramente que el narcotráfico no podrá ser considerado como delito político, y lo dice así: la promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior quedan excluidos de la posibilidad de las amnistías. En ese mismo sentido, quisiéramos referirnos a las sentencias de la Corte Constitucional, sentencias que en varias ocasiones han planteado el problema que supone... Perdón, senadora Paloma Valencia, solicito orden en el recinto. Está hablando un miembro del Senado de la República y los murmullos y el desorden es, además de evidente, perturbador para quien estamos siguiendo la intervención de la senadora Paloma Valencia. Gracias, presidente. Sí, aquí evidentemente no solamente respetan las decisiones democráticas, las Cortes se han doblegado a la opinión del gobierno, sino que además tampoco hay espacio para que se oigan los argumentos de la oposición, y es importante que usted haga mención sobre el tema, porque creo que va quedando claro cuál es el camino que le espera a Colombia en este fast track y en este nuevo proceso que han llamado falsamente de paz. Al mismo tiempo quisiéramos decir lo siguiente: la Corte Constitucional ha sido muy clara en decir que si bien podría ser deseable, con el ánimo de las negociaciones con grupos armados y grupos terroristas, que el narcotráfico pueda ser considerado como delito político, lo que también es muy claro es que han planteado el problema que esto genera a nivel internacional, no solamente por los diversos mecanismos en los cuales Colombia ha participado, como mencionaba la Convención de la ONU, sino también porque Colombia tiene una serie de compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico que quedan, por supuesto, en entredicho cuando se dice que el narcotráfico es un delito político. Y quisiera hacerles una reflexión a los honorables congresistas. ¿Qué va a pasar con el ELN? Entonces todo el narcotráfico debe pasar a sus manos, porque ese es un delito que de una vez va a ser amnistiable si se termina la negociación con ellos. Hoy Colombia tiene más de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos. El presidente Santos recibió a Colombia con 47.000 hectáreas, ya permitido que sean más... Un minuto adicional para la senadora Paloma Valencia, por favor. En ese sentido, el gobierno permitió que se cuadrupliquen el hectareaje de cultivos ilícitos. Nosotros queremos llamarle la atención a este Congreso que permitir que el narcotráfico se convierta en un delito político es simplemente permitir que el narcotráfico siga avanzando y se tome toda Colombia. No hay herramientas para trabajar en contra del narcotráfico si abolimos la extradición, si abolimos las penas y si además, como se pretendía, se impide la fumigación, la extinción de dominio y todos los demás mecanismos que se han utilizado en una lucha que debe incluir también la atención a las familias que estaban en familias guardabosques y que hoy se dedican a los cultivos ilícitos. Por todas estas razones, señor presidente, yo anuncio que el Centro Democrático no votará estos proyectos porque considera que aquí hay una sustitución constitucional, hay unos vicios de forma y de procedimiento y además atentan contra la seguridad jurídica de la nación en el futuro. Muchas gracias.